Hermanos, vamos a grabar la lección número 2 del cuarto trimestre. ¿Cómo se encuentran? Vamos a iniciar en San Juan capítulo 2. Vamos a leer de 1 al 12. Ahí relata Jesús inicia su ministerio, o más conocido como el primer milagro de Jesús. Una luz resplandeciente. En la introducción nos cuenta, ¿no? Jesús es la luz, como hemos mencionado en el anterior video. Esa luz que capaz está alcanzable a todos. Sabemos que sin Él este mundo está en tinieblas. Vamos a leer, ¿les parece? Una parte y vamos a introducir los dos puntos. Leemos, canta la Biblia, bodas de Caná, dice mi título, no sé en sus Biblias, Reina Valera 2000. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y Jesús y sus discípulos fueron invitados también a la boda. Y como faltó vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tiene más vino? Jesús respondió: mujer, ¿qué tengo que ver con eso? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haga todo lo que les diga. Había allí 6 tinajas de la piedra para agua, que la usaban los judíos para la purificación. En cada cabían como 3 cántaros, más o menos 44 litros. Jesús le dijo: llenen esas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Después le dijo: saquen ahora un poco y lleven a maestresala. Y lo llevaron. Cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aún no sabía los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando hayan bebido bien, sirve el inferior. Tú has guardado el buen vino hasta ahora. Hasta ahí termina, ¿no? Y los 2 últimos versículos vamos a leer en la parte final de este video. Hermanos, la primera señal. Este señal es medio forzado. Muchas madres en la actualidad hacen que los hijos a veces que se comporten, ¿no?, como ellos quisieran. Esta madre, que era bienaventurada entre todas las mujeres, que es María, la madre de Jesús, dijo: no, haz el milagro, hagan todo lo que diga mi hijo, ¿no? Y él hará el milagro. Su mamá sabía que ese milagro iba a ser, y los demás, digamos, estaban un poco sorprendidos llenando, ¿no? 44 litros, varias 3 tinajas. Realmente sorprendente el primer milagro. Ustedes dirán, pero la parte polémica es, ¿no?, que muchos dicen que Jesús convirtió agua en vino y pueden tomar vino. Acá en Argentina, bueno, sabemos que y algunos otros países que toman vino después del almuerzo, después de las comidas. Jesús, hay todos los comentaristas, todos los que hablan de este tema, convirtió un vino puro, un vino, vamos a suponer, porque en la Biblia no está escrito, un vino sin alcohol, ¿sí? Pero por eso el maestresala dijo: no, el mejor vino. Capaz un vino ahí a su punto. Un vino que era necesario, porque era una molestia y era una deshonra no tener bebida, en este caso vino, en una boda, como estaban invitados Jesús, la madre y sus discípulos, ¿no? De esa manera vemos en esta introducción en lo que se asimila de esta historia. Después hay una parte, ¿no? Dice: ese milagro, lejos de ser trivial, demuestra su ilimitado su ministerio de gracia. Jesús tiene control para que nosotros podamos estar satisfechos. Tiene, digamos, ese poder que puede hacer muchos milagros en nuestra vida. Nosotros somos ese agua que somos transformados, nuestro carácter, en un buen vino. Qué bueno saber eso, que su gracia nos alcanza. Porque los demás evangelios no cuentan, no quiere decir que Juan contó un milagro trivial o un milagro sin importancia. Hay que darle mucha énfasis a ese primer milagro
que es el ministerio, ¿no? Cómo empieza Jesús. Bueno, hablamos un poquito de la purificación del templo. Eso habla un poquito más en lo que sigue, ¿no? Habla del 13 hasta el 22. Sabemos de que Jesús no le gustaba, como en la actualidad muchas de las iglesias hacen, se podría decir, ventas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Para Jesús la casa de Dios tiene que servir su énfasis de adoración. No tenemos que dejar de eje. No es que nosotros los adventistas somos aburridos o somos conservadores, por eso no dejamos que mucho se hace en el templo. Algunos, entre comillas o entre paréntesis, como los mormones, otras iglesias X, hacen inclusive boliche, ¿no? Dentro del templo, o sea, dentro del templo, de la estructura, no donde se hace el culto. Eso, cada uno ve la forma de cómo, digamos, criticar. Nuestra iglesia adventista, y no sé su iglesia de ustedes, cómo se está manejando el templo, donde vas a adorar a Dios, donde predican la palabra. Tienes que tener cuidado a quién subes a predicar la palabra, ¿no? Entonces, Jesús no estaba hablando puntualmente de eso, pero estaba molesto porque hacían negocios en la casa de su padre. Tiró todo, es una limpieza, una purificación santa, una ira santa. Y ahí está el mayor ejemplo, ¿no? Airaos, pero no pequéis. Jesús se enojó, tiró todo y dijo algunas palabras que sorprendió a muchos, ¿no? Que la casa de su padre es casa de oración. Él revela a Dios habiten entre la humanidad. Al volver a contar y representar esta historia de Jesús, interactuamos no solo con la palabra escrita, sino también con la palabra hecha carne. Jesús se revela en formas nuevas y frescas. Qué bueno saber que ese Jesús, que tiene todavía, digamos, un poco de, se podría decir, o tiene mucho respeto por la casa de su padre. Los que están ministrando, los que están liderando las iglesias, o nuestra iglesia inclusive, tienen que tener ese recelo, ese, digamos, énfasis de respetar lo que dijo Isaías, respetar lo que dice la palabra sobre el templo, ¿sí? Cómo se debe comportar en el templo, cómo debemos adorar. Muchos temas se puede hablar de este punto, ¿no? El punto 3, en Conéctate, ahí está, algunos versículos, ¿no? Que habla un poco justamente de la hora de Cristo, digamos, ¿no? Y habla también del templo, de lo que hemos mencionado. Vamos a volver en la parte, ya para finalizar, ironía e incomprensión. Vamos a volver al texto que les dije que vamos a leer, ¿sí? Está en San Juan 2, faltaba leer 11 y 12. Este milagro en Caná de Galilea fue la primera señal que hizo nuestro Señor Jesucristo. Reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Luego de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí unos días. Quiere decir, después de que ha hecho el milagro, volviendo al milagro que hemos hablado en el primer punto, en enfoca, ¿qué vamos a enfocar? Porque en la introducción de esta historia, en Asimile, dijimos, no contamos la historia. Ahora vamos a tocar algunos detalles que no se pueden perder del primer milagro. Hermanos, hemos dicho, ¿no? Muchas veces queremos, los jóvenes más que nada, sentir gozo. Hay muchas frases que voy a repetir, 3 nada más, las más comunes. Antes bailaba para el mundo, ahora bailo para Dios. Salto, irreverente. Algunos como corderito brincan. El espíritu nunca se manifiesta en un desorden. Si hay desorden en tu casa, si no te sientes, digamos, cómodo cuando hay visita, de esa misma manera Jesús, justo tocamos el tema anterior, ¿no? De purificación. Tiene que haber orden en la iglesia. Si en tu casa no puedes poner orden porque hay niños, hay hermanos, ¿no? Que hay siempre, no hay orden. Pero en el templo al menos tenemos que poner todos nuestro esfuerzo de poner ese orden, ¿sí? Y otro punto que no se puede escapar. Nosotros, como iglesia adventista y los demás de otras iglesias, en sus iglesias, tiene que haber eso de lo que hay reverencia. En mucho nos gana la iglesia católica en reverencia. Esto va para todos los cristianos, protestantes, cristianos, luteranos y todos los cristianos, inclusive la iglesia adventista. Porque entonces nosotros estamos ahí, ¿verdad?, perdiendo un punto en el tema de reverencia. Dios quiere un orden en el templo.
quiere que haya orden. Para que suceda ese milagro, tenían que hacer caso, hagan todo lo que haga, lo que diga mi hijo, dijo la madre, ¿no? Hay otro detalle que no nos puede escapar de este primer milagro. Jesús quiere obedecer a los padres. Habla del quinto mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que tengas vida en esta tierra, o la vida sea larga en esta tierra. Jesús obedeciendo a su madre. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros los jóvenes actualmente es invertido, ¿no? Los jóvenes o niños mandan a sus padres y eso no está ni bíblico ni Jesús lo permitiría. Entonces hay que, digamos, en este milagro podemos sacar muchas enseñanzas. A él le preocupaba sobre todo los acontecimientos pasados cobran vida en vida del creyente. Cuando recordamos y volvemos a contar esta historia de Cristo, nos comprometemos con la palabra de hacer carne y la revelación de Dios en la humanidad. Hermanos, por eso el último punto quiero decirles, donde dice siempre fresco y nuevo. Jesús hizo esa agua y convirtió en el mejor vino que había en ese tiempo y que ahora puede existir. Porque lo que hace Jesús es un milagro nuevo, un milagro fresco, un milagro que capaz que para muchos jóvenes, ¿verdad? Seguir a Cristo, ir al templo, seguir lo que dice la palabra es pérdida de tiempo. Por eso, en esta semana, ¿verdad? Sobre este tema que hemos hablado del primer milagro de Cristo, o el título era Jesús inicia su ministerio, según San Juan 2, de 1 al 12, hacemos una conclusión en lo que es aplica. ¿Cómo estamos aplicando el primer milagro de Jesús en nuestras vidas? ¿Cómo estamos nosotros siendo purificados o que haya milagros como hubo, ¿no? De ese agua convertirse en vino? Jesús hizo ese milagro y quiere hacer milagros en tu vida. Te quiere mantener satisfecho con los milagros que uno permite que haga el Espíritu Santo. El primer milagro de Jesús fue después de su bautizo. Quiere también que nosotros nos comprometemos, ¿no? Con Jesús y después el Espíritu Santo trabaje en nosotros haciendo transformando nuestro carácter y haciendo milagros en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por el primer milagro que hiciste y empezaste tu ministerio. Ayúdanos Señor a poder nosotros llevar el ministerio también después de tomar un compromiso del bautismo y asimismo también poder dejar que el Espíritu trabaje en nosotros para poder hacer esos milagros. En el nombre de Jesús, amén. Feliz semana, hermanos.